Pauli. Y bueno, Carla, yo ya la voy a bañar. Empezó. Compañero Carlos, Hola, ¿se hola, escucha? hola. Sí, te escucho. Perfecto, ¿Vos me ¿vos me escuchás? escuchás? Sí. Perfecto, Martín. Sí, sí, Bueno, vamos a esperar que se sumen algunos compañeros y arrancamos. perfecto. ¿Se escucha bien lo mío? Sí, sí, de 10. Bárbaro. Ahí se empiezan a unir los compañeros de a poco. Pasa que arrancamos 2 minutos antes. Compañero Juan Pablo, ¿viste? 1 minuto antes arrancamos para ver si salía bien. ¿Se escucha bien, Juan Pablo? Bien. Gracias, compañero Walter Andrés. Ahí se están sumando los compañeros, Carlos. No sé si vos podés llegar a ver las notificaciones o... Ah, bueno, dale. Gracias, Romina, por los saludos para todos los compañeros que se están sumando y compañeras. Bueno, a ver que justo lo perdí a Carlos.
Bien, Carlos. ¿Arrancamos? Cuando quieran. ¿Listo? Bueno, para todos los compañeros y compañeras de la mesa Néstor Kirchner, la verdad, muchas gracias por la posibilidad de poder transmitir y hacer conocer a distintos compañeros y militantes de toda la provincia, estar recorriendo la provincia de costa a costa, de norte a sur. Me parece que le da mucha representatividad a todos los compañeros y compañeras, y bueno, hoy nos toca La Paz, con el compañero Carlos Bilbao, director de ANSES, en este momento de la UDAI La Paz, ex viceintendente, 2 veces viceintendente de La Paz, y también se desempeñó en la Secretaría de Telecomunicaciones, lo que fue la gestión 2015-2019. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido por todo lo que fue su trayectoria política, y bueno, algunas dudas que vayan surgiendo de compañeros y compañeras, le vamos a ir transmitiendo a Carlos también, o a Carlitos, como lo conocemos, acá en La Paz. Así que bueno, Carlos, la presentación está hecha más o menos, así que podemos ir comenzando. Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros. Verdaderamente un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder compartir este espacio de militancia y en un momento, entiendo, muy especial. Esta semana entiendo que la agenda política ha tomado protagonismo nuevamente y tenemos que hacer más que nunca frente y demostrar que para qué nuevamente el peronismo ha sido gobierno. Indudablemente, por el tema de cómo se ha manejado la pandemia, que entiendo que se ha manejado muy bien, siempre hemos tenido que estar escuchando que el ejemplo de Chile, tanto económico como de manejo de país, era el ejemplo para los neoliberales, y tuvieron repetidas crisis. Primero es una crisis social que fue importantísima a principios y a fines del año pasado, y luego con el manejo, entiendo, no sé si decirlo en forma irresponsable, pero que sí, Brasil claramente lo ha tenido en forma irresponsable, pero en Chile a destiempo, subestimando la pandemia. Hoy estamos viendo como muchos chilenos están viendo cómo se pueden cruzar a Argentina para poder ser atendidos. Entonces, más que nunca creo que tenemos que salir a defender, a militar todas las medidas que ha tomado el gobierno, que entiendo que han sido muy acertadas, muy a tiempo y muy a tomar ejemplo de otros países similares a los nuestros. Nombro el caso de Chile y de Brasil, porque son modelos totalmente antagónicos en cuanto a lo social y en cuanto a lo ideológico con nuestro país o con nuestro gobierno. Pero bueno, mucha gente se ha tomado de esto, la oposición se ha movilizado. Entiendo que la desinformación sobre el tema de Vicentín ha sido un poco una mecha que ha encendido las ganas de salir a expresarse de parte de la oposición, y más que nunca quienes tenemos las cosas claras y las cosas bien aprendidas y bien leídas en cuanto a los objetivos de nuestro gobierno, creo que es el momento de salir, no a contestar agresivamente, pero sí a plantar bandera y dar a conocer nuestro punto de vista. Recalco lo del tema Vicentín porque es el tema candente y es el tema en el cual yo creo que se aprovechan de la desinformación de muchas personas, en la cual decir que expropiar Vicentín, con todo lo que nosotros sabemos, pero a lo mejor el común de los argentinos no lo sabe, es directamente convertir en Venezuela a Argentina.
Entonces, entiendo que ese momento es muy decisivo para todos nosotros. Y creo que en esta semana, entiendo que fue el jueves o el miércoles, la nota que se le hace a Alberto Fernández en Telefe, entiendo que fue una nota agresiva, fuera de lugar. Sin embargo, Alberto contestó con altura y creo que contestó como le contesta un profesor a un alumno que no ha estudiado. Sin embargo, la misma oposición tomó esto como qué bien la periodista, cómo lo acorraló a Fernández. Y bueno, indudablemente estamos viendo dos películas diferentes, o están marcada la ideología que cada uno ve lo que quiere ver. Pero, como dijo el general, la única verdad es la realidad. Lo de Vicentina entiendo que va a ser una medida adecuada, que va a ser una medida tomada jurídica y legalmente a través de una ley, como debe ser, y no con un DNU que nos tenía acostumbrado Macri a este tipo de decretos de necesidad de urgencia sobre temas polémicos. Y creo que el peronismo tiene que dar un salto de calidad institucional y tomar las riendas de esto como corresponde con una ley. Les cuento que les cuento primero lo actual, lo que ha sido mi designación como gerente de la UDAI La Paz. UDAI que la gestionamos allá por el 2012, 2013 y la pudimos concretar recién en el 2014. En aquellos tiempos de mucha efervescencia política que tuvo la 125 y que a nosotros a nivel local nos hizo perder una elección en el 2009, una elección legislativa, que también le tocó perder a Néstor en Buenos Aires, ustedes recuerdan con de Narváez. Realmente el tema político se puso espeso. Un poco le cuento a los compañeros que no son de La Paz. La Paz es una ciudad muy conservadora, con organismos relacionados al campo, exacto, con organismos relacionados al campo que son muy fuertes, muy representativos, y que tienen fundamentalmente el poder económico. Entonces, habernos plantados en aquel momento en forma clara de cuál era nuestro pensamiento, no fue fácil. No fue fácil. Les cuento que nos tomaron el Consejo Deliberante, ingresaron aproximadamente 500 personas con palos, realmente fue un momento difícil y en el municipio éramos nada más que 4 personas. Y bueno, a partir de ahí dijimos, y de haber perdido esta elección legislativa, nos propusimos militar todo lo que el peronismo estaba dándonos en ese momento. Empezamos a recorrer cada uno de los barrios y hacerle entender a la gente humilde, a la gente de clase media, que había muchos programas que nuestro gobierno desde aquel momento nos estaba dando. Golpeábamos la puerta de cualquier casa, les hacíamos conocer lo que en aquel momento era la asignación universal, les hacíamos conocer lo que era el plan Conectar Igualdad, les hacíamos conocer el plan Progresar para los alumnos del secundario y universitarios, les hicimos conocer los distintos planes laborales que daba el actual el gobierno que teníamos, y por supuesto también todo el tema previsional y jubilatorio, que desde que Vudú toma la decisión política importantísima de que las AFJP pasen, los fondos de las AFJP pasen a manos del Estado y las maneje ANSES, verdaderamente creo que fue un antes y un después para todos nosotros. Entonces, a ver, Carlos, estar hoy al frente de la UDAI de ANSES de La Paz, para mí es un orgullo. ¿Sí? ¿Sí? No, decía,
¿Se escucha? se viene tanto, sí, se viene a la actualidad. O sea, el 2008, lo que pasó con la 125, vos contás cómo el campo, o entre comillas, el campo se instaló en la plaza, 500 personas dentro del Consejo Deliberante, apretando al gobierno de turno, del cual te tocó ser viceintendente, y que también eso sirvió como puntapié para salir a militar barrio por barrio, casa por casa, lo que el gobierno, lo que Cristina nos traía a cada ciudad, a cada lugar. Y desde ahí nace la idea, y desde ahí nace el proyecto de traer ANSES a La Paz, que en ese momento no contábamos con una oficina de ANSES. O sea, cómo se relaciona y cómo de una cosa tan mala y que la estamos viviendo ahora, Claro. nos quieren hacer parecer a eso, llegamos a lograr una oficina de ANSES en algo que siempre se discute. Me parece, y vos ahora darás tu opinión, Carlos, que por ahí nos quedamos cortos con militar las ideas, y más que las ideas, las acciones del peronismo, porque parece que son cosas ya ganadas, o que son derechos que han caído del cielo. En cambio cada cosa costó, se logró en la calle, y me parece que tenemos una deuda pendiente con eso, que lo que sería salir a militar cada derecho obtenido, ¿no? Barrio por barrio. Sí, por eso lo traía a colación, porque es un momento, no digo igual, pero de similares características. La oposición creo que trata de poner la antinomia peronismo-antiperonismo en forma permanente. El antiperonismo es muy marcado en nuestra región, en nuestra ciudad, pero bueno, doy, por ejemplo, una herramienta muy acertada por parte del gobierno, que es el ingreso familiar de emergencia. Casi 9 millones de compatriotas han tenido la posibilidad de acceder a esta ayuda de emergencia en medio de una pandemia. Cosa que, por ejemplo, en los países que tanto admira la derecha, como Chile o Brasil, no han tenido. De ninguna manera han tenido ningún tipo de ayuda. Pero no solo ha sido una ayuda a la gente más necesitada, ha habido ayuda a todas las empresas, pagándole la mitad del salario a sus trabajadores, y como si fuera poco, a los monotributistas se les ha depositado entre 150.000 y 220.000 pesos en sus cuentas para que reactiven la economía. Que por ahí se dice únicamente se ayuda a los más necesitados. Las medidas de este gobierno han sido claramente en forma total a todos los sectores de la economía nacional, que es entendible que estén afectadas por la pandemia. Pero esto también hay que hacerlo conocer. Y a mí me toca salir en la oficina a explicar cómo se hace el trámite nuevo para poder cobrar la segunda etapa del IFE, y no dejo de recalcar que estas son medidas que las tenemos gracias al gobierno que tenemos. No me quiero imaginar cómo sería el manejo, cómo sería la atención de los ciudadanos si el gobierno todavía estuviera en manos de Macri, porque creo que estaríamos peor que Chile y peor que Brasil, porque con una economía mucho más débil y con decisiones políticas apuntadas únicamente a quien no necesita ayuda económica, hubiésemos estado muy complicados en un tema como el de hoy. Sin embargo, esto hay que hacérselo saber a la gente, porque a veces nos quedamos callados, y como nosotros estamos convencidos de que esto es lo correcto, es como que pasa. Y yo, bueno, es una información que la manejamos desde la oficina, pero veo la gente que se ha inscrito en el IFE, y no son únicamente los necesitados y la gente de barrio. Es toda aquella persona que ha visto afectada su economía. Muchos totalmente antiperonistas. Pero bueno, nos toca a los peronistas decir que también en julio van a cobrar el aguinaldo, y todo esto ha costado mucho, como decías, Martín, y hay que salir a militarlo y a refrescar un poco la memoria,
en este momento que entiendo que nuestro gobierno necesita ese apoyo por parte de la militancia. Carlos, ¿y vos podrías decirnos cuánta plata más o menos puede entrar en la ciudad o en la provincia por medio del IFE? O sea, ¿cuánto dinero ingresa para que ese dinero sea después utilizado y gastado en comercios de la ciudad? No tengo el número exacto del IFE en la provincia de Entre Ríos, pero sí tengo aproximadamente un número bastante cercano a lo que ANSES deja en la provincia de Entre Ríos con el IFE y con los distintos programas que tiene. Y a mí me sorprendió cuando vi el número. Son 3.200 millones de pesos mensuales que ANSES deja en la provincia de Entre Ríos como inversión a todos sus ciudadanos. Una cantidad importante y que, bueno, reactiva en forma importante la economía de cada lugar. Lo hemos comentado con vos, Martín, después que se cobre el IFE, a mí me llena de alegría ver una familia con la bolsa llena de mercadería y que se vuelva a su casa. Y por ahí a otras personas les molesta, lo estigmatizan. Paradójicamente, muchos de los que estigmatizan todas estas políticas son dueños de los negocios beneficiados, ¿no? Porque los grandes supermercados y algunas tiendas de La Paz tienen este beneficio y sin embargo sus dueños o sus empleados jerárquicos son los que salen a criticar este tipo de medidas. Pero bueno, esto a nosotros no nos tiene que hacer retroceder ni un paso, pero al contrario, estar convencido y salir a explicarle a la gente que esto no es casual, que esto es una medida de neto corte peronista y que le va a dar reactivación a aquel trabajador informal cuando dice únicamente se ayuda a los que no trabajan. No confundamos. Acá también se le ha dado crédito a los monotributistas y a las empresas se los ha ayudado con el ATP, que es un pago, hoy dije la mitad del sueldo, pero en realidad es un salario mínimo vital y móvil que es aproximadamente 16.000 pesos que le paga ANSES a cada uno de los trabajadores de las empresas que han registrado este pedido, que son muchas. Acá en La Paz ha habido muchos pedidos por parte de las empresas, no únicamente empresas, sino también comercios que tienen muchos empleados. El otro día, hablando, Carlos, con vos, nos comentabas, y por ahí, aunque muchos compañeros y compañeras lo saben, la cobertura que tiene ANSES, que cubre a una persona desde antes de nacer, durante toda su vida y hasta que fallece. Sí, verdaderamente nosotros que estamos y hemos estado permanentemente en política, a veces desconocemos todo lo que abarca ANSES. Planes para el embarazo, desde la semana 12 de embarazo, es decir, desde los 3 meses, hay una cobertura, una asignación universal por embarazo, luego hay un pago por el nacimiento, después aquellas familias que tienen chiquitos pueden acceder a la asignación universal, pero también el salario universal familiar es para los trabajadores en blanco y se paga a través de ANSES también. Por ahí, nosotros que andamos militando, avisarle a los monotributistas que para que puedan cobrar ese salario es importante pagar el monotributo antes del día 15. Porque si se paga el día 16, aparece como pago y sin deuda el monotributo, pero no se liquida la asignación familiar por embarazo. Entonces, es un detalle, a veces no se va al banco no por no tener el dinero para pagar el monotributo, sino porque da lo mismo pagarlo el 15 que el 16, pero decirle esto a los trabajadores, que tienen un beneficio que es incluso un monto mayor que el de la asignación universal. La AUH se paga 2.600 pesos y el salario universal por familia es de 3.100,
que no lo desaprovechen, pero hay que pagar el monotributo antes del día 15 para que la familia vea reflejado al mes siguiente el pago del salario universal por familia. Y bueno, después, lógicamente, se paga la escolaridad. Es verdad, y esto no es que desde que tenemos la asignación universal, el calendario de vacunas, vos Martín, que sos agente sanitario, el calendario de vacunas que el macrismo lo redujo, pero que ahora, si Dios quiere, con el nuevo Ministerio de Salud vamos a volver a recomponer, se completa en tiempo y forma. La deserción escolar ha disminuido muchísimo, y aquel que diga y estigmatice de que tienen otro hijo para seguir cobrando la asignación, realmente desconocen las vivencias que tiene una familia humilde. Realmente lo desconocen. Porque con 2.600 pesos hoy podemos ayudar a una familia, de ninguna manera lo podemos solventar en su totalidad. Y Ni bueno, hablar, después Carlos. está el plan Progresar. Sí. No, decía que como trabajador de atención primaria de la salud me toca recorrer los barrios, recorrer las casas, y aquel que habla de pobreza o que se ponen a tener hijos a tener hijos para cobrar un plan, como ellos lo llaman despectivamente, es porque no conocen más allá de sus narices. Y en Las Paz nos pasa que salimos de la ciudad y a 100 metros como yo siempre digo, a 100 metros de la avenida tenemos una realidad totalmente distinta, y que no sé cuántos de La Paz la conocen, y que por ahí todos hemos pasado alguna miseria, hemos estado en momentos críticos de pobreza, pero como yo siempre digo, no tenemos una pobreza y no conocemos una pobreza estructural, que es desde cuando nacemos, que ya nacemos en desventaja. Y me parece que ellos en algunos momentos la habrán pasado mal, pero no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Lo veía a Fernández, a nuestro presidente, hablando de la meritocracia. Verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar. Es muy fácil nacer en un hogar donde no estás necesitado de nada. Y una frase que nosotros creo que la vamos a tener que empezar a repetir cada vez más. La meritocracia es un cuento. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más vivo de los pobres. Y esto realmente a los que nos ha tocado recorrer un poco, sabemos que es así. Vemos gente con un incalculable valor, que les falta oportunidades, que no tienen herramientas. Por eso, una de las cosas que yo creo que tendrían que volver, y ojalá que la economía así lo permita, porque sé que la voluntad está, es el Plan Conectar Igualdad. El Plan Conectar Igualdad fue acercar tecnología en las comunicaciones, en la información, a los chicos de las escuelas públicas. Y verdaderamente hoy vemos lo importante que es estar al día con la tecnología. Lo vemos mismo con cualquier trámite que tenemos que hacer, o con este mismo tipo de nueva modalidad de reuniones que tenemos. Verdaderamente entiendo que debemos brindar oportunidades, porque acercar la información y acercar tecnología a la educación, entiendo que es lo que va a empezar a nivelar, va a empezar a dar mayores oportunidades. Yo recuerdo que en el Consejo Deliberante tomamos contratado un chico autodidacta que con la netbook del Plan Conectar Igualdad nos hacía todos los gráficos que usábamos institucionalmente en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Paz. Y era un chico totalmente autodidacta. Vos lo debes conocer, Martín, un chico de Barrio Estación, y verdaderamente de apellido Castellucci, no sé si te acordás, Martín.
que trabajó con nosotros en el consejo. Bueno, este chico totalmente autodidacta y con un talento para poder con esa máquina pequeña, con poca memoria y pudo adaptar los pocos programas que le pudo cargar y verdaderamente para mí era un orgullo que ese chico es el que nos hacía toda la gráfica del consejo, ¿no? Qué bueno, Carlos. ¿Encontraste, o sea, con qué te encontraste, con qué a tu parecer se encontró ANSES o el gobierno en realidad, con qué ANSES se encontró, con qué ANSES te encontraste vos en la oficina de La Paz? O sea, ¿hubo un cambio de prioridades? ¿Cuál era el perfil que le daba, si le daba algún perfil, cambiemos Bueno, a en ANSES? principio encontré primero 14, así que con una coincidencia de trabajo y una coincidencia ideológica, lo cual para mí ha sido muy bueno. Y después, sí, con un ANSES totalmente con otras funciones en los últimos 4 años, aparentemente lo que más tenía ANSES para ofrecerle a los jubilados eran créditos impagables, con intereses, tasa, tarjeta de crédito bancaria, por lo tanto, y algo más triste todavía, muchos créditos sacados para pagar tarifas de servicios esenciales, como la luz o el gas. Así que verdaderamente me encontré con un ANSES con un pasado reciente con esa historia. Y hoy, bueno, con un ANSES desbordado de gente, a pesar de que todavía no tenemos apertura total de las UDAI, estamos atendiendo algunos trámites más atrasados. En forma presencial son muy poquitos, atendemos únicamente fondos de desempleo y algún otro tipo de trámite de la tarifa social de gas o el plan hogar, para que las familias puedan tener gas y calefacción en esta época invernal. Pero con una cola de gente ávida de trámites y con la expectativa de poder cobrar el ingreso familiar de emergencia, poder seguir cobrando la asignación, poder cargar los nacimientos de sus chicos, y bueno, con un equipo de trabajo en la UDAI de La Paz verdaderamente valorable. Vuelvo a insistir, todos compañeros nombrados allá en el 2014 cuando se abrió nuestra oficina. Así que, y con un jefe regional militante como es Diego Mancilla, que está a cargo de todas las UDAI de ANSES de Santa Fe y de Entre Ríos, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero que está a full todo el día, pidiéndonos también compromiso laboral y compromiso político, sobre todo en este momento, ¿no? Bueno, Carlos, hablamos ya bastante de lo que es la actualidad, de lo que es tu actualidad como director de ANSES La Paz. Y volviendo por ahí un poquito a lo que fue la gestión anterior, lo que fue la gestión 2015-2019, te tocó como secretario de Telecomunicaciones de la provincia y me quedó algo grabado y como un recuerdo espectacular porque te acompañamos, lo que fue cuando fuimos a la Cámara de Diputados, que te tocó defender o en realidad exponer por lo que era un apéndice de la ley de medios que vos por ahí vas a saber explicarlo mejor. Bueno, sí, periodo 2015-2019 a cargo de la Secretaría primero, después Subsecretaría de Telecomunicaciones de la provincia. Fue una linda experiencia, pero fue un poco contener el avance de los grandes medios que se querían adueñar de la tecnología que había invertido el Estado. El Estado argentino invirtió en la provincia de Entre Ríos aproximadamente 3.000 kilómetros de fibra óptica. Hicieron eso únicamente en la provincia de Entre Ríos.
La fibra óptica, ustedes saben, es la nueva tecnología que hoy se está usando para transmisión de imágenes y de datos y de sonidos. Y fue el botín que no se alcanzaron a llevar. Fue el botín que no se alcanzaron a llevar, porque estaba todo hecho para que los grandes medios de comunicación, a saber, el Grupo Clarín, el Grupo Vila Manzano con América, y los grupos de las telefónicas se lo adueñaron. Por suerte no pasó esto, pero sí dejaron todo ARSAT, que es el plan de Argentina satelital sin financiamiento, dejando trunco todo el proyecto de poder mandar el tercer satélite argentino al espacio. Justamente hoy cambiamos unos WhatsApp con Guillermo Ruz, un ingeniero que estuvo en todo el diseño del plan satelital de Argentina, y que le recomiendo a todos los compañeros que puedan leer sus libros, que son muy buenos, y siempre se pide a los gobiernos políticas de Estado. Esta era una política de Estado a 20 años, desde el 2015 al 2035, que quedó trunca con el gobierno de Macri. Pero dentro de lo que vos decís, Martín, que vos me acompañaste al Congreso, fue una invitación que me hizo precisamente Guillermo Ruz, a través de los diputados de nuestro frente, del Frente de Todos. Todavía no nos llamábamos Frente de Todos, pero nos llamábamos Frente para la Victoria, y que era lo primero que hizo Macri, redactado por los abogados del Grupo Clarín, fue dar de baja la ley de medios. Se comprometían en este DNU en 180 días tener una nueva propuesta de ley. Por supuesto que no ocurrió a los 6 meses, a los 180 días de esto, y pasaron 2 años y pretendieron sacar una que se llamaba ley corta de comunicaciones o ley corta de medios. Y no era más ni menos que permitirle a las empresas de telefonía, a Personal, a Claro y a Movistar, a poder, además de operar la telefonía móvil, de poder dar televisión satelital. Esto, dicho así, fuera de contexto, a cualquier persona desinformada dice, ¡ay, qué bueno! Ahora con el mismo precio del teléfono voy a poder bajar una antena similar a la de DirecTV y poder... Pero dejaba totalmente indefensos a la cantidad importantísima de canales de cables locales y cooperativas que hay en todo el interior del país, en una total asimetría, y que iba a ir directamente a desaparecer, con lo cual ya tenían la telefonía, ya tienen los grandes medios, toda la hegemonía, además iban a borrar a todos los cables locales del interior del país, y en Entre Ríos, que son más de 70 empresas. Bueno, pudimos hacer nuestro aporte, pudimos, de la mano de todos los canales de cables del interior de la provincia de Entre Ríos, que están nucleados en la Asociación Entrerriana de Televisión, poder plantear nuestra situación, poder dar nuestro punto de vista de acuerdo a la ley, que lógicamente era totalmente contrario, por lo menos en estas condiciones en las cuales las planteaban. Y bueno, esa ley, gracias a Dios, nunca salió, y de hecho, bueno, los canales de cables del interior de la provincia de Entre Ríos han seguido funcionando sin esta competencia desleal y sin tener ausencia. Por el contrario, todos los cableros del interior de la provincia invierten permanentemente en tecnología, hoy transmiten en vivo en todas las ciudades, y cualquiera que tenga cable puede ver los programas de la Asociación Entrerriana de Televisión, que bueno, que tienen presencia no solo en cada una de las localidades, sino presencia provincial. Así que no tuvimos muchos medios económicos, y mucho menos ningún tipo de ayuda de parte del gobierno nacional.
se dio por tierra todo la TDA, la televisión digital abierta, que llegaba por antena directa en la provincia de Entre Ríos, en las localidades de Paraná, Gualeguaychú, Concordia y Victoria. Tan poca importancia le dieron que cuando se inauguró en la gestión de Macri la antena de la TDA en Victoria, ni siquiera se promocionó. Ni siquiera se promocionó. Esto es inaudito porque, claro, les hace competencia a los cables y les hace competencia a los grandes medios, de los cuales ellos mismos son dueños. Entonces, ¿cómo van a promocionar una obra que además viene de la anterior gestión? La terminaron porque ya estaba paga y se limitaron a eso. Ni siquiera promocionaron que en Victoria funciona una antena de televisión satelital. Y lógicamente, en lugares como La Paz, que sí se necesitaban las antenas parecidas a las de DirecTV, y que cualquiera que recorre alguno de los lugares editoriales donde se hicieron estos operativos, dejaron de atender el 0800, es decir, que las personas que tenían algún tipo de dificultad técnica no tenían forma de poder rehabilitar el servicio. Pero bueno, hay mucho para reconstruir y hay mucho para seguir haciendo, pero lamentablemente todo el proyecto satelital Argentina, en la cual muchas pymes nacionales invirtieron en tecnología e invirtieron en personal para poder fabricar cada una de las piezas del satélite. Por ahí uno no dimensiona, pero Argentina, cuando lanza el ARSAT 1 y el ARSAT 2, se convirtió en el sexto país de la actualidad que tiene la capacidad propia de lanzar un propio satélite. Y como decía Echeverre, el ministro de Agroindustria de Macri, nosotros no queremos satélites marca Néstor Kirchner, nosotros tenemos que exportar carnes y granos. Si queremos un satélite, se lo compramos a Francia. No sé si recuerdan estas frases, pero a mí me dolía mucho y me revolvía las tripas. Justito trayendo a recordarlo al ex ministro de Agroindustria y hablando de que necesitamos exportar, hoy justamente que estamos recordando el Día de la Bandera, recordando en conmemoración de la muerte de Belgrano, del cual yo creo, y hoy lo hablaba con otro compañero, que debemos reconocerle mucho más que solamente la creación de nuestra insignia patria, por su trabajo, por su legado. Justamente él decía que no deberíamos importar granos, sino ya dejarlo para la industria nacional, sino después nos iban a vender a nosotros ya todo hecho, pero con nuestra materia prima que importábamos y que son unos pocos los que ganan con ese mercado. Bueno, vuelvo a decir, este es un momento en el cual la oposición, presidiéndose de uno o dos temas y apoyado por los grandes medios no de información, sino de desinformación, han tomado cuerpo, y yo creo que es el momento de salir a militar y a salir sin agresiones a contar nuestra verdad, nada más que esto. Y que esta posibilidad que tenemos hoy a través de la tecnología, a través de las redes sociales, nos lleve a no quedarnos tranquilos de que somos gobierno, sino que a defender la parte ideológica, que yo creo que es la tarea que más nos va a costar, sobre todo por la asimetría que se tiene hoy de acceso a los grandes medios de comunicación. Hoy todavía uno ve que C5N sigue siendo el canal de cable que representa y nos da la información, la información real, pero en los otros medios todavía nos falta presencia, son totalmente opositores, y la gente lamentablemente es muy permeable a que lo que escucha en algunos programas de televisión es verdad. Entonces tenemos una tarea importante, porque cada uno de nosotros puede ser
un nexo, puede ser un vector de poder publicar por lo menos lo que vamos haciendo, por lo menos lo que vamos militando, y poder darle el apoyo necesario que se necesita en este momento, que gobernando siempre hay desgaste, y entiendo que debe ser el momento en el que más debemos apoyar a nuestro gobierno. Tengo una preguntita de un compañero que no la quiero dejar pasar y te la voy a hacer, a ver si por ahí nos podés ayudar. Dice, en el vínculo producto-precio del proveedor al mercado, ¿cuál es la realidad de la industria pesquera en La Paz? Y dice, ¿qué opina el compañero? Si puede dar su postura. No sé si tendrás algún conocimiento, Carlos, sobre esto. No escuché bien la pregunta, Martín, justo se cortó. En el vínculo producto-precio. escuchar bien. Ajá. En el vínculo producto-precio del proveedor al mercado, ¿cuál es la realidad de la industria pesquera en La Paz? No, vos sabés que no escuché bien, es algo del vínculo producto-precio, pero no te alcanzo a escuchar bien el concepto de la pregunta. De la industria pesquera en La Paz, si tenés conocimiento. Ah, bueno. En La Paz hay muchos pescadores artesanales. No hay un gran desarrollo de la piscicultura en La Paz y no hay grandes acopiadores de peces. Diferente, por ejemplo, en otros lugares de la provincia como Victoria, que sí tienen una industria pesquera más relacionada. Así que la gran mayoría de la producción de los pescadores artesanales de La Paz la manejan ellos mismos y no hay una gran distorsión entre lo que ellos pescan y lo que venden en forma directa a los restaurantes. En otros lugares sí, pero lo que sí tenemos acá en La Paz, y esto está bueno contarlo, es una estación experimental de piscicultura que justamente uno de nuestros compañeros, Martín, el Pato Rodríguez, está a cargo de eso, y que ha sido un estudio importantísimo, y hay mucho material para que quien esté interesado en la producción de peces para la cría y la venta, verdaderamente es una tarea muy buena la que se ha hecho ahí. Pero bueno, no hay una gran distorsión entre el precio que pone el pescador artesanal, porque generalmente lo venden ellos mismos en forma directa, no tienen un intermediario o un acopiador que se quede con la diferencia. Bien, Carlos, a ver si le podemos sacar la duda al compañero. Tu carrera política, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu carrera de militancia? ¿Tus referentes? ¿Por qué empezaste en política? ¿Qué mensaje nos puede dejar a los compañeros y compañeras de la mesa? Bueno, yo creo que la militancia política, cada uno de nosotros la llevamos desde adentro. Creo que pasa por no ver las cosas que están ocurriendo. Yo me decidí a participar activamente en política en la crisis del 2001. La crisis del 2001 dije, nunca más me va a agarrar sentado mirando la tele. Y desde entonces participé siempre desde ahí en forma activa en la vida política. A pesar de que siempre me gustó la política, y que les puedo contar una intimidad, vengo de una familia antiperonista. Y yo me fui a estudiar a Buenos Aires pensando lo que escuchaba en mi casa, que no había habido tantos desaparecidos, de que las cosas que decían no eran tan verdad y que si habían desaparecido, algo habrán hecho. Yo me fui a estudiar con ese pensamiento. Tuve la gran suerte de conocer profesores universitarios, tuve la gran suerte de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, y
Y bueno, un profesor que me empezó a contar que él había estado secuestrado, que había estado detenido en El Pozo, en Quilmes. No sé si recordarán que cuando a Martiniano Molina, el ex intendente de Quilmes, le preguntan qué era El Pozo, pensó que era un bache. Desconocían totalmente la historia, ¿no? Este profesor estuvo detenido en El Pozo, en Quilmes, me contó su experiencia personal y a mí me movilizó mucho. Y lo otro que me contó es que por no firmar un apoyo a la intervención de la UBA por el parte del gobierno militar, lo dejaron sin trabajo. Él tenía en aquel momento 7 hijos y consiguió trabajo, aclaro, un científico, titular de cátedra, excelente, escritor de libros, del cual estudiamos todos. No sé si pude decir que soy dentista, pero bueno, este profesor, nos hicimos muy amigos y consiguió un puesto, después de ser titular en la UBA, de ayudante de cátedra, y viajaba todos los días en tren desde Capital Federal a La Plata para poder dar clase, que fue el único lugar donde pudo conseguir. Y luego, con el regreso de la democracia, le restituyeron su cargo de titular de cátedra en la UBA. Bueno, creo que eso a mí me marcó mucho y me hizo ver que había una realidad diferente a la cual era la información que yo manejaba como estudiante en secundario, ¿no? Y creo que a partir de ahí empecé a ver que hay que escuchar todas las campanas y hay que leer, y hay que informar. Así que empecé a ser un lector de la historia política argentina, y no me quedó otra que hacerme peronista, porque cuando uno lee la obra de Eva, cuando uno lee la obra de Perón, cuando uno realmente ve la persecución sistemática que ha habido por parte del movimiento, hasta han llegado a bombardear una plaza llena de personas, verdaderamente yo creo que ser peronista en este tiempo y en este país es una obligación para los que tenemos un poco más de lectura. Bueno, por lo menos eso es lo que yo siento, ¿no? Sí, la verdad que, y para Y los que otra tenemos un cosa, poco los que de... hemos tenido la suerte Sí, de estudiar en la educación pública, digo, para los que hemos tenido la gran suerte de estudiar en la educación pública, los que caímos en la educación pública, creo que nuestro deber, además de ser profesionales de vocación, le debemos devolver a la sociedad un poco de todo lo que nuestro país nos ha dado, ¿no? Así que sentí siempre esa como obligación de devolución de todo lo que siento que nos ha dado el sistema educativo argentino. sí, la verdad que... ¿Y algún referente, Carlos? ¿Alguien que te haya marcado? ¿Alguien que sigas? ¿Referente político? Bueno, yo siempre he sido muy agradecido con Pedro Báez, que fue ministro de Cultura y Comunicación en el gobierno de Sergio Uribarri. Verdaderamente Pedro se empezó a convertir en un amigo, en una persona que siempre ha sido una referencia. Y bueno, lógicamente todos tenemos la referencia de Néstor y de Cristina como el norte a seguir. Plantarse, tener la decisión, y ver que no es fácil plantarse frente a los poderosos. No es fácil, pero es nuestra obligación hacerlo. Este es un país con muchas desigualdades. Vuelvo al tema de la meritocracia. La meritocracia, cuando no te ha faltado nada, es algo
de mucha facilidad, pero bueno, creo que Néstor y Cristina a todos nos han mostrado de que uno se puede plantar frente a los poderosos, no te la van a hacer fácil, pero bueno, de eso se trata ser militante del peronismo, ¿no? Las cosas nunca han sido fáciles. No es gratis, Carlos, no es gratis plantarse ante los poderosos, sino ahí lo vemos al compañero Vudú, por dar un ejemplo, o muchos otros compañeros y compañeras, ni hablar Cristina, pero me parece que con Cristina chocan contra alguien que les lleva una luz de ventaja. No hay ninguna duda, la estrategia del gobierno ha sido, mirá, ni con todas las espías, ni con todas las escuchas pudieron ver cómo fue la jugada, ¿no? Y bueno, creo que todavía no se han despertado del golpe de haber perdido las elecciones. Me sorprende algo, en los últimos días han empezado, no sé si a ustedes les ha pasado, a llegarme memes poniendo como inculto o bruto a Kicillof. No sé si algunos de ustedes los ha recibido. Yo por estar en diferentes grupos, de diferentes ideologías, porque eso también no he dejado de tenerlos, grupos de compañeros del colegio, grupos familiares, y creo que desconocen que Kicillof estudió en la universidad pública, en el colegio secundario público también, que fue medalla de oro en la UBA, cosa que nadie te regala, pero como si fuera poco, ha escrito 10 libros, ha sido profesor, está con licencia sin goce de haberes por su cargo de gobernador, pero entiendo que es muy fácil rebatir esto porque Kicillof es una referencia. Y después del mamarracho de presidente que tuvimos en la gestión pasada, que no sabía leer de corrido, me parece que ponerlo como inculto o un tipo de poca preparación a Axel Kicillof es fácilmente rebatible, pero bueno, es todo lo que vamos a tener que trabajar en todo este tiempo. Tengo otra pregunta del compañero y que es referente a la paz, que me parece muy interesante. Que dice, ¿cuál es el análisis que haces? ¿Por qué cuesta tanto peronizar a la paz? Y que si hay una batalla cultural que debemos librar todavía, que en mi opinión personal creo que sí, que en eso nos llevan una pequeña ventaja o gran ventaja lo que sería el antiperonismo. Pero, ¿por qué cuesta peronizar la paz si nosotros lo vivimos a diario? Hoy sonaban bocina por todos lados marchando a favor de Vicentín. Yo creo que el problema de peronizar la paz es por la propia culpa de los propios compañeros. Y los incluyo a todos y me incluyo. Creo que hay que saber de estrategias políticas. Vuelvo a rescatar la inteligencia de Cristina de ser líder y saber dar un paso al costado en pos de un armado que llevó al triunfo. Y bueno, hay que sentarse, hay que hablar y ser adueñarse de la doctrina peronista, de que para llegar al gobierno se necesita de todos, de todos los sectores. El peronismo es muy amplio, y yo creo que con inteligencia se puede recuperar el municipio. En el 2023 hay que ser muy inteligente en el armado y ser generoso en el armado de esas listas, cosa que no ocurrió en anteriores elecciones y por eso se perdió. Pero me parece que pasa por ese lado, porque verdaderamente hay mucha militancia política en La Paz. No solo en La Paz, sino en todo el departamento. Es inentendible que de las 5 Carlos, ciudades... quedan 20 segundos. Sí. Te corto porque quedan 20 segundos. Ahí está. De transmisión. Así que nos vamos despidiendo de los compañeros y compañeras. 10 segundos, un mensaje. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un gusto.
siempre queda corto cuando a uno le gusta la charla